A la audiencia de acuerdo abreviado en el marco del legajo MPFBI 01476 del año 2018, nominado Insaurralde Ramón Alejo. A los efectos del registro de filmación les voy a pedir por favor a las partes que se identifiquen. Juan Pedro Puntel por la Fiscalía, señor juez. Julia Mosquera por la querella y está presente Mariana Vidal, que es la denunciante. Señora, por favor necesito su nombre y DNI. Mariana Vidal Insaurralde, 34-331-411. Gracias. Mariano Gestoso por la defensa. Señor, su nombre y DNI, por favor. Ramón Alejo Insaurralde. $5.700.563. Bien, señor Insaurralde, le voy a pedir que preste atención a lo que va a ocurrir a partir de este momento. Yo le voy a dar la palabra al fiscal y a la querella. Ellos van a presentar el caso por el cual lo han traído a usted a juicio. Van a formularle los cargos. Van a hacer una somera mención de las pruebas que existen que sustentan ese caso, ese hecho que le van a imputar, y van a establecer cuál es la pretensión punitiva, ¿sí? Esto es, cuál es el monto de la pena que van a pedir en su contra. En este juicio se va a tratar solamente esa situación. Posteriormente le voy a dar la palabra a su defensa. Señor Insaurralde, ¿me está escuchando? Señor Insaurralde. Sí, me hago cargo. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo le estoy explicando, ¿sí? ¿Me escuchó lo que le expliqué? Por alguna... Tiene un defecto auditivo. Bien. Tiene un defecto auditivo. No tiene audífonos. Es importante que me escuche y lo entienda a lo que estoy. Es necesario que yo me pare y yo voy hasta allá. ¿Me escucha usted? Tengo un problema de auditivo. Bien, vamos a hacer una cosa. ¿Te tapó? Le pasan a venir agua. Voy a utilizar el micrófono por el equipo de información. Señor Insaurralde, usted está citado a una audiencia de juicio abreviado. En ese juicio abreviado, que es esta audiencia, yo ahora le voy a dar la palabra al fiscal y a la querella, ¿sí? Ellos van a presentar el caso, le van a informar a usted cuál es el hecho que se le imputa, le van a decir cuál es la calificación legal. Esto quiere decir el sector del Código Penal en el cual ellos tipifican, engloban su conducta, ¿sí? Lo que dicen que usted ha hecho, ¿sí? Además de eso, le van a hacer una descripción de las pruebas que existen en su contra, ¿sí? Y por último van a pedir una pena respecto de esa conducta que le están imputando, ¿sí? Yo posteriormente le voy a dar la palabra a su defensor. Él también va a tener intervención en esta audiencia. Y también le voy a dar la palabra a usted, para que usted me responda algunas preguntas que tienen que ver con esto que el fiscal y la querella le van a informar en un instante. ¿Me lo entendió? Bien, después de esas preguntas, ¿sí? Necesito que usted me responda. Si no me escucha lo que le estoy preguntando, necesito por favor que me lo diga, porque es muy importante su manifestación de voluntad respecto de las preguntas que yo le voy a hacer. Necesito que las entienda y que las responda con claridad, ¿sí? ¿Me entendió lo que le dije? Bien. Doctor Puntel, ¿quién habla? Gracias, señor juez. Efectivamente, esta audiencia es una audiencia de juicio abreviado solicitado por la parte acusadora a los fines de concretar un acuerdo preliminar que ya hemos arribado también con la defensa. Debo señalar en primer término que conforme al artículo 112 del Código Penal se dan los requisitos y para ello voy a hacer mención del hecho, la calificación y el sustento probatorio que contamos para que su señoría esté informado y luego continuar con la explicación del acuerdo.
El hecho que se le imputa a Insaurralde es el siguiente. Se le atribuye a Ramón Alejo Insaurralde haber sido quien en reiteradas ocasiones abusó sexualmente de su nieta Mariana Ivonne Vidal Insaurralde. En la primera de las ocasiones, en época no determinada con exactitud, pero aproximadamente a la edad en que Mariana Vidal, nacida el 1 de mayo de 1989, tuvo sus primeros recuerdos, el abuelo Ramón Insaurralde, en una pileta rectangular en su casa, ubicada en calle Piedra Buena número 136 de la ciudad de Viedma, bañó a su nieta Mariana Vidal, le tocó y le metió los dedos por dentro de la vagina. Las segundas ocasiones ocurrieron en fecha no determinada con exactitud, pero ubicables entre el 1 de mayo de 1993 y el 30 de abril de 1995, épocas en que Mariana Vidal contaba con la edad de entre 4 a 5 años de edad, en la casa de Ramón Alejo Insaurralde, ubicada en calle Piedra Buena número 136 de Viedma. En una de ellas, mientras Mariana estaba sentada en la mesa de mármol de la vivienda, Ramón Insaurralde le agarró por la fuerza de la cabeza y le introdujo su lengua en la boca con presión suficiente para ocasionarle asfixia. En otra de las situaciones, Ramón Insaurralde la sujeta y la sienta sobre la misma mesada de mármol e introduce sus manos dentro del pantalón pijama de Mariana, tocándole la vagina y frotándosela. Luego Ramón le sujetó la mano a Mariana, haciéndole tocar su pene en erección. En una tercera ocasión, en fecha no determinada con exactitud, pero ubicables entre el 1 de mayo de 1995 y el 30 de abril de 1996, época en que Mariana Vidal contaba con 6 años de edad, el abuelo Ramón Insaurralde, en circunstancias del mediodía en que acompañó a su nieta Mariana Vidal hasta la escuela número 2 de Viedma, en la esquina de calles Mitre y Mayor Linares, tocó con sus manos en la vagina y la cola de Mariana Vidal por encima de la ropa. En una última oportunidad, en fecha no determinada con exactitud, pero ubicables entre el 1 de mayo de 2003 y el 30 de abril de 2004, época en que Mariana Vidal contaba con 14 años de edad, probablemente en invierno, durante la noche, el abuelo Ramón Insaurralde, en circunstancias en que su nieta Mariana Vidal dormía en una cama de las habitaciones de la casa de su abuelo, antes precisada, le tocó los pechos, la entrepierna, la vagina y la cola. La Fiscalía, señor juez, entiende que estos hechos descritos encuadran el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo ascendente del imputado y por ser responsable de la guarda de la víctima, siendo atribuible en calidad de autor. Esto en conformidad con los artículos 45 y 119, segundo párrafo y cuarto párrafo, en función del inciso B del Código Penal. En sustento de esta acusación, la Fiscalía ha logrado recolectar como elementos probatorios, y que son suficientes, y debe señalarse esto a la instancia del abreviado, para eventualmente concurrir una instancia de debate, lo siguiente. Fundamentalmente la denuncia de la víctima, Mariana Vidal, realizada en sede de la Fiscalía el día 19 de abril de 2018, donde da cuenta pormenorizada, con circunstancia de tiempo, modo, lugar y de persona, de los hechos que acabo de describir y que no voy a reiterar. Así también contamos con el certificado de nacimiento de la víctima, Mariana, y de su mamá, Marta. Ello para acreditar el vínculo existente entre las partes, esto en relación al agravante que estamos mencionando. Como así también el certificado de nacimiento de Mariana, de la víctima, para acreditar su edad al momento de los hechos. Contamos también con una pericia psicológica, llevada adelante el 18 de junio de 2018, de la cual practicó Valeria Sordera Furlani, que es psicóloga forense del Cuerpo Médico Forense de Viedma, del cual se desprenden algunas sintomatologías típicas de esta clase de hechos. No el estrés completo, pero sí algunos síntomas propios de este tipo de pericia efectuada respecto de la víctima. De la víctima. Contamos también con testimoniales, un amplio plantel testimonial de personas a quienes Mariana contó de los hechos. Los voy a mencionar. Elena Florín fue psiquiatra que la atendió en circunstancias de los padecimientos que ella tuvo como consecuencia de los hechos. Dos compañeras, Camila Carrión y Anabela Riat. Una amiga, Diana Salazar. Digo los nombres porque a todas estas les comentó de los hechos, para no ser tan extenso. Un compañero, Mariano Reitenburg. Una amiga, Jimena Suárez. El papá, Gustavo Vidal. La mamá,
y Marta, y otros amigos más como Paula Sechi, Catalina Gaviña y Wichet Gala. Entendemos que, además, debo mencionar que como evidencia probatoria también contamos con un antecedente penal del imputado por un hecho también de abuso sexual, el legajo del Ministerio Público Fiscal de Viedma, 177 del 2017, en el cual fue condenado Ramón Alejo Insaurralde, el aquí imputado, como autor del delito de abuso sexual simple, en los términos del artículo 119, primer párrafo, a la pena de 1 año de prisión en suspenso. Antecedente que es importante tener en consideración, señor juez, al momento de precisar cuál es la pena y qué causas va a abarcar esa pena, porque hay una unificación. Entendemos que todos estos elementos son suficientes como para ir a una instancia de debate, lo cual acredita lo que el artículo 202 y concordantes solicitan como requisitos formales para poder proceder a esta instancia de juicio abreviado pleno. Ahora sí, ingresando al análisis del acuerdo, debo señalar al señor juez que que el delito imputado y la pena que hemos acordado con la otra parte y con la querella no excede los 10 años de prisión, con lo cual también se cumplimenta ese requerimiento del artículo 212 del Código Procesal, como así también explicarle que la pena y la sanción que hemos arribado es de 8 años y medio de prisión efectiva, accesorias legales y costas, con más pautas de conducta que a continuación le va a explicar la querella, a las cuales de la Fiscalía ya adherimos. Pena que resulta razonable y fundada en los términos del 200 de la Constitución Provincial por las siguientes razones. Principalmente porque ha sido explicada a la víctima esta institución y ella presta su consentimiento, sobre eso también se va a explayar la querella, solamente hago mención, y porque la pena, el imputado hace un arrepentimiento rápido del hecho en el marco de esta causa. Debe saber su señoría que en fecha 7 de septiembre de este año fue realizada la formulación de cargos en esta causa, o sea que es muy primigenio el inicio de esta causa, y esa rápida arrepentimiento del imputado da cuenta de una cierta tarea de retrospección en análisis de cuál fue su conducta, lo cual es tomado en consideración por la Fiscalía como un elemento secundario, porque el principal es cuál es el interés de la víctima, para entender que esta pena mínima, dentro de los parámetros previstos por la escala penal, es fundada y correcta. En este sentido, mencionar que los 8 años y medio de prisión efectiva referidos abarcan también a la pena de 1 año de prisión en suspenso que hiciere mención y que fue impuesta en fecha 18 de agosto de 2017 en legajo 177-2017 por su señoría. Concretamente lo que está pidiendo es la unificación con ese legajo de esta condena con aquella otra condena. Exactamente, y quedaría la pena única de 8 años y medio de prisión efectiva, accesorias legales y costas. Entonces, con estos argumentos, más lo que va a explicar ahora la doctora Mosquera, entendemos que es razonable y fundado el acuerdo, previo también la palabra del imputado que acepte, conforme lo pide el rito, esta propuesta. Solo respecto de la calificación, doctor, si me la puede repetir. ¿Cómo no? Abuso sexual gravemente ultrajante, sí, agravado por el vínculo entre las partes y por la situación de guarda del imputado respecto a la víctima. Bien, gracias. Doctora, tiene la palabra. Adhiriendo en principio a la formulación y la exposición de hechos que hiciera el doctor Puntel, nos encontramos ante un caso en que una niña, hoy una mujer de 29 años de edad, Mariana Vidal, fue víctima de abuso sexual. Este abuso sexual provino de un ámbito familiar, que en consecuencia que tiene como agravante la guarda, porque ella se encontraba bajo el cuidado de sus abuelos, no solo en la casa de sus abuelos, sino también en la guardería, tal como explicaron el fiscal,
lo cual reviste mayor vulnerabilidad, siendo que los abusos se sucedieron desde los 2 años de Mariana hasta los 14 años inclusive. En ese sentido, destaco que el imputado conformaba el círculo familiar e íntimo de Mariana, extremo que facilita el accionar impune y los hechos abusivos, en tanto las estrategias que utilizaba para encontrar momentos de intimidad y de privacidad para cometer los hechos abusivos y asegurar su impunidad. Como dijera el fiscal, entre el sustento probatorio también encontramos la denuncia de Mariana, denuncia que consta de 4 carillas, una denuncia muy extensa. Mariana está siendo acompañada con la representación legal mía desde momentos previos a realizar la denuncia. Asimismo, acompañó en el momento del 18 de junio que se presenta la entrevista al Cuerpo de Investigaciones Forenses de esta circunscripción, acompañó los informes de su psicóloga personal y también el informe de su psiquiatra. Mariana, en el año 2015, a posteriori de haberse enterado de los hechos abusivos sufridos por una vecina del imputado, que obtuviera una condena de 1 año en suspenso, como dijera el fiscal el año pasado, en el año 2014, ella decide irse a vivir a la ciudad de San Carlos de Bariloche conjuntamente con su compañero. Es ahí donde empiezan a acrecentarse los síntomas de sus ataques de ansiedad que ya padecía desde su adolescencia, sumado a una conflictividad en trastornos de insuficiencia urinaria, de infecciones urinarias de los 8 hasta su pubertad. Los ataques de pánico aumentaron. Existía una amnesia que luego fue detectada por la psicóloga, la doctora la licenciada Roxana Amendolaro, quien la atendió en Bariloche a consecuencia de este incremento en ataques de pánico. Fue a posteriori, en el año 2017, donde Mariana, quien es docente en la ciudad de Bariloche, en un transporte, en un colectivo, sufre un episodio de abuso por parte de un alumno quien la toca en sus partes íntimas. A consecuencia de esto incrementa las sesiones semanales que ella estaba transitando con su psicóloga, porque la sensación que tenía no era de ese abuso en particular, sino de la sensación de haber sido abusada y sentía que quien la tocaba era Alejo, como lo denomina el imputado. En consecuencia se le recomendó tratamiento psiquiátrico. Mariana hoy por hoy está siendo medicada desde el año pasado, noviembre del año pasado, tal como lo acredita la psiquiatra, la licenciada Florín, a través de un certificado médico del 21 de noviembre del año 2017 con estrés agudo. En febrero, en ese momento también tuvo reposo laboral y fue medicada. En febrero de este año, 2018, ya avanzado en el tratamiento, habiendo controlado la angustia a través de los fármacos y el trabajo en terapia, empiezan a presentarse situaciones mucho más vividas y una sintomatología compatible con trastorno de pánico. Y manifiesta la psiquiatra, en este resumen de historia clínica que realiza, que tanto los episodios que desencadenaron la incursión en la medicación, que es el hecho que mencionaba en el colectivo, tenía que ver no solo con episodios de agresión sexual reciente, sino también con episodios de agresión sexual antigua. En el mismo sentido, su psicóloga, en el resumen de historia clínica, plantea que en todo el tiempo trabajado con Mariana en el espacio terapéutico, había logrado reconstruir recuerdos que eran muy vividos. Traigo a colación esto, que luego fue ratificado por la licenciada Cerdera, la psicóloga forense de nuestro cuerpo de investigaciones, quien, que luego lo tenemos en la denuncia. Mariana empieza a vivenciar hechos muy claros, que son los que apuntaba el fiscal. En primer lugar, el recuerdo cuando la tocó, el imputado la tocó cuando la llevaba a la escuela número 2, escuela que ella asistía,
que es el hecho tercero, el de la formulación de cargos. Luego los acontecimientos, que son muchos, pero que ella pudo precisar varios en particular, que son los ocurridos en la cocina de la vivienda ubicada en calle Piedrabuena 136, vivienda del imputado. Asimismo, puede manifestar todos estos hechos de manera clara, precisa, de manera estructurada. No son recuerdos aprendidos, tienen criterios de veracidad de manera clara y precisa, así como lo establece la licenciada en las conclusiones. Ahora bien, en cuanto a lo que manifestaba el fiscal, que me parece importante profundizar, en cuanto al resultado del cuerpo médico forense realizado, Mariana presenta, conforme se expone, una sintomatología de intrusión, es decir, que presenta sueños recurrentes, un malestar psicológico, tiene un malestar corporal muy notable, que esto además es un antecedente que tiene desde que era muy niña hasta el día de hoy. Asimismo tiene dificultad de mantenerse precisa en cuanto a la angustia que sufre al tener que narrar los hechos de abusos sufridos y rememorarlos de manera constante. Esto es importante ya que los manuales exigen el mínimo para acreditar el trastorno de estrés post-trauma. No obstante ello, en Mariana se encuentra acreditado de manera muy clara la sintomatología de intrusión que recién mencionaba. Es por esto que hay un 80% de personas que sufren abuso sexual infantil o abuso sexual precisamente y que acreditan este trastorno. No obstante ello, no es condición sine qua non la existencia de trastorno de estrés post-trauma para tener por acreditado el abuso sexual infantil, pero sin embargo hay indicadores que son claros y precisos de una signo-sintomatología que hoy Mariana presenta. En cuanto a la posibilidad de realizar el debate, como así también de la posibilidad de este procedimiento abreviado, que fue solicitado de manera casi inmediata a la formulación de cargos, eran posturas que se habían planteado con Mariana, que lo habíamos conversado, la posibilidad del transcurso y todo lo que implica el desenlace de un juicio oral y público, de un debate, así como también la posibilidad de abreviar, que es este acuerdo pleno que traemos hoy a su consideración. Mariana entiende de manera clara y precisa en qué consiste abreviar un juicio. Esto no es una negociación, esto es ponderar la salud de Mariana, la salud psicofísica de Mariana. Es una decisión personal que toma ella conjuntamente con su familia y que ella determina en total discernimiento y voluntad poner un fin al menos a esta etapa de la justicia, que tiene que ver con la justicia penal, no así respecto de su vida, que tiene que continuarlo. Me parece importante dejar en claro esto porque es fundamental en el juicio abreviado, más allá de la aceptación del imputado respecto de la condena que esta acusación plantea y que fuera aceptada por el imputado, es fundamental la decisión de Mariana, que es quien denuncia y es quien sufrió durante 12 años los abusos a manos del imputado. En tanto eso, solicito a usted tenga bien considerar este acuerdo. La calificación legal es la que ya mencionara, abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de ascendiente del imputado, así como también la guarda ejercida por parte de él respecto de Mariana, siendo Mariana menor de edad, y se lo condene de manera efectiva al imputado a 8 años y medio de prisión, más costas y accesorias legales. Bien, se tiene presente lo manifestado por la querella. Señora Mariana Vidal, solamente no me interesa otra cuestión más que pedirle su consentimiento respecto de lo que, sin entrar en detalles ni nada, solo si fue requerido su consentimiento para este acto y si usted brindó ese consentimiento. Bien, con eso alcanza. Gracias. Doctor. Simplemente ratificar la propuesta de acuerdo en los términos que dije recién relatar al fiscal y la querella, en todos sus términos. Simplemente eso. Bien. Debo dejar aclarado que previamente, por supuesto, le expliqué y asesoré de manera
Claro, precisa a mi cliente cuál es la implicancia y el alcance de este acuerdo. Ahora vamos a recabar hacer las preguntas. Señor Insaurralde, ¿me escucha? ¿Me escucha lo que le estoy preguntando? ¿Sí? Bien. ¿Entendió en qué consiste la formulación de los cargos hecha por el fiscal? ¿Entendió las pruebas? ¿Entendió el monto de la condena? Hay una cuestión que quedó previo a esto. Disculpe, ahora vamos a volver sobre eso. El fiscal manifestó algo de unas pautas de conducta que iban a ser descritas y no fueron descritas. Vuelvo sobre esto en función a lo que manifestaron, si es algo que no... Que el contexto donde pueda llegar a encontrarse el imputado cumpliendo la condena por su edad sea en un ambiente que no haya menores. Esa era la pauta de conducta en función al pedido de pena. Bien. ¿Doctor? Bien. Ahora sí, señor Insaurralde, ¿entendió entonces la formulación del hecho que le hicieron, las pruebas en las que asientan ese hecho? ¿Sí? ¿Entendió en qué consiste el pedido de pena que acaban de hacer? Esto es una pena de 8 años y medio de prisión efectiva, en esas circunstancias que acaba de manifestar la querella y el señor fiscal. ¿Sí? Bien. Yo le pregunto, estimo ya lo he hablado con su defensor, le explico previamente, aceptar el acuerdo abreviado que le están ofreciendo la parte acusadora, ¿sí? Tanto el fiscal como la querella, implica aceptar la existencia de los hechos tal como se los manifestó el fiscal, aceptar que usted lo cometió, aceptar la calificación legal que ha sido dada en la suscripción del abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo familiar que usted tiene con la víctima y por la guarda que usted establecía respecto de la víctima, y aceptar el monto de la condena. ¿Me entiende? Bien, si usted acepta, está aceptando todas esas cosas. Hechas estas aclaraciones, le pregunto, ¿acepta usted el acuerdo abreviado formulado por la acusación? Sí, acepto. ¿Acepta la existencia de los hechos? Sí. ¿Acepta haber cometido esos hechos? Sí. ¿Acepta la calificación legal que le he mencionado? Sí. ¿Acepta el monto de la condena tal como fue formulado por el Ministerio Público Fiscal? Sí, acepto. Bien. Se tiene entonces por receptado el acuerdo abreviado y les pregunto a las partes si tienen algo más que manifestar. Sí, vamos a manifestarnos en relación a la medida cautelar que va a surgir a continuación de esta audiencia, que ya hemos conversado con la defensa, y solamente exponérsela al señor juez, que él mismo va a fijar un domicilio en un lugar que le vamos a informar con posterioridad a la misma, para no hacerlo público, el cual quedará con custodia policial hasta que la sentencia devenga efectiva. Y su señoría autoriza que después se le informemos del domicilio. La medida cautelar que me van a pedir es una medida de... Es una medida de que fije domicilio en nuestra jurisdicción, en un lugar que le vamos a informar y va a quedar con una custodia policial en ese lugar. Ergo está pidiendo una prisión domiciliaria. Exacto. Una prisión preventiva domiciliaria. Domiciliaria, ¿Sí? en un domicilio que vamos a informar de esta jurisdicción con una guardia policial para garantizar. Bien, por favor funde la petición. La misma se funda en que en tenor a la pena que estamos acordando, estamos hablando de 8 años y medio de prisión, es una pena que obviamente es efectiva, aludo en esto a la jurisprudencia del Superior Tribunal, que claramente explica que la determinación de una condena o el avance hacia una condena de este tenor significa hipotéticamente un riesgo de fuga posible del imputado, puesto que ante la presión de que esa condena devenga prácticamente en algo firme, máximo si se trata de un acuerdo abreviado, donde una vez homologado el acuerdo por su señoría y transcurrido el plazo de impugnación, esta quedaría firme, entendemos que eso genera y puede conmover al imputado a intentar evadir el cumplimiento de esa condena. Y también teniendo en consideración
que es necesario garantizar el fin del proceso, especialmente en un caso de abuso sexual que tuvo por víctima y tiene por víctima a una mujer que era menor de edad y, como acabo de decir, mujer. Esto en alusión a las convenciones internacionales que imponen a los funcionarios del Estado un mayor deber de protección. Estoy aludiendo a la Convención Interamericana de Derechos de Niño y Adolescente y a la Convención Belén do Pará, que da un plus de protección para las mujeres. Entiendo que eso es suficiente argumento como para sustentar esta medida. Perdón, respecto de la situación domiciliaria, señor Insaurralde, ¿usted se domicilia en Viedma? ¿Puedo responder yo, doctor? No. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Caseros, barrio Santos Lugares, en la calle Torquín, 1665. ¿Ese es su domicilio permanente? Normalmente es mi domicilio. Y si no es en ese lugar, ¿vive en otros lugares? ¿Ese es su domicilio, el de Santos Lugares? Sí, sí. Bien. Doctora. Sí, el fundamento de la prisión preventiva domiciliaria tiene que ver en particular con que el imputado reside hace un año en la provincia de Buenos Aires, tal como indicó recientemente, teniendo en cuenta el planteo de juicio abreviado que se pone en su consideración, más allá de la aceptación que hace el imputado respecto de los hechos y de conformidad a la autoría de los mismos, sería muy riesgoso, teniendo en cuenta la principal pretensión de esta parte, que son los intereses de Mariana y el cumplimiento de la condena efectiva, que el imputado se vaya del ejido de la ciudad de Viedma, ya que podría eludir el cumplimiento de una sentencia que es muy factible que sea condenatoria, teniendo en cuenta la propia aceptación del mismo y lo pronto de la aceptación de los hechos y la propuesta de abreviar este juicio. Por lo tanto, entiendo que es importante que esta prisión preventiva domiciliaria se cumpla dentro del ejido de Viedma a los efectos de asegurar la lectura de la sentencia, el cumplimiento de la sentencia, se notifique de manera fehaciente y después se tomen las medidas que sean necesarias. No hay oposición. Lo hemos hablado en su momento y me parece razonable. La situación del domicilio que va a ser posteriormente... Inmediatamente, con posterioridad a la audiencia, lo asumimos la carga de denunciar el domicilio. Bien, ¿y esa circunstancia se debe a qué situación? Que vamos a saber el domicilio. Digo, necesito resolver sobre esa situación y necesito tener... No tenemos con certeza en este momento, pero el acuerdo hemos llegado casi hace instantes por respecto a la cuestión, por eso no querría denunciar un domicilio que No, sea está bien. La razón por la cual no denuncian el domicilio... Porque no tenemos certeza hasta dentro de más o menos una hora y media. ¿De cuál va a ser el cuál va a domicilio? ser que efectivamente se va a informar. Pero ese domicilio va a ser en la ciudad de Viedma. En el ejido municipal de Viedma, sí. Bien. No me queda claro, ¿requieren algún tipo de control electrónico o algo por el estilo? Como tenemos conocimiento que en el momento no hay disponible, es que pedimos justamente una custodia policial, que es lo que acordamos, hasta que se pueda colocar un dispositivo que suplante a este personal policial que va a estar. Y posteriormente Insaurralde se va a retirar hacia su domicilio. ¿Tienen ustedes convenido cómo va a ser la situación del control hipotético? ¿Sí? Justamente en este mismo sentido... No estoy adelantando opinión, simplemente les estoy preguntando cuestiones prácticas. Lo que no tenemos certeza, y eso se escapa también al control de la parte acusatoria y la nuestra, es cuándo llegarían las tobilleras. Cuando se estén dadas las condiciones, inmediatamente. Hasta ese momento él va a residir en el domicilio que le vamos a denunciar. Bien, o sea que esa situación se reverá sí. En ocasión de que exista tobillera electrónica, y ahí conoceré la cuestión de hipótesis de si el Ministerio Público pretende o la acusadora pretende mutar esta medida cautelar hacia otra. Exacto. El tema es el siguiente. Seguramente devenga la firmeza, posiblemente, antes de que haya tobillera.
de llegar a tener tobillera antes de esa situación, informaremos a su señoría para que directamente ya, con el acuerdo que estamos haciendo en este momento, autorice y prescinda de la custodia. Una vez colocada la tobillera, es lo que le vamos a informar por escrito, si considera. Y por otra parte, señalar que terminada la audiencia, ya el imputado Insaurralde va a quedar con custodia hasta que la defensa brinde este domicilio, y lo notifiquemos por oficina judicial a su señoría si sabe dónde va a permanecer con custodia el imputado y está a disposición. Bien. He oído las partes, han sido suficientemente convincentes en cuanto a tanto a la necesidad de la medida como también a informar cuáles son las características de la misma, con algunos matices. Hago lugar a la petición de esta prisión preventiva domiciliaria con custodia permanente en ese domicilio, sobre todo sobre la base de los fundamentos manifestados por la parte acusadora, tanto el fiscal como la doctora representante de la querellante. Entiendo así, igualmente que el monto de la condena hace presumir, de la condena pedida hace presumir ciertamente un riesgo de fuga. También las circunstancias que he oído relatar al fiscal en las cuales los hechos se habrían cometido. Y también esta circunstancia de que el imputado no tiene arraigo en esta ciudad, todo eso hace necesario el dictado de una medida cautelar de prisión preventiva, en este caso domiciliaria, tomando en cuenta que ha sido acordado por las partes. Con lo cual voy a hacer lugar, voy a ordenar que el señor Insaurralde sea custodiado policialmente a partir de este momento en forma permanente, dicto la prisión preventiva domiciliaria, ordeno a la defensa que en un plazo no mayor a 1 hora denuncie en la oficina judicial cuál es el domicilio en el cual Insaurralde se va a quedar hasta el momento en el que se deba dirigir a su domicilio permanente, ocasión en la que retomaremos la audiencia para ver en qué condiciones se sustenta el nuevo pedido de prisión preventiva, si esto es una situación acordada y si no lo fuera, en qué situaciones lo pide la parte acusadora. ¿Alguna duda respecto de las cuestiones que he mencionado? ¿Ninguna? Bien, las partes entonces quedan debidamente notificadas de todo lo que acabo de resolver y damos por finalizada la audiencia del día de la fecha. Gracias. ¿Qué le pasa?